Cocola Cosmetic es una línea de cuidado corporal orgánica, que también quise hacer énfasis en lo orgánico, de cuidar nuestro cuerpo con cosas que sabemos que podemos pronunciar, porque la mayoría de los productos que nos colocamos no sabemos el nombre, son 20 cosas y tú no conoces nada, entonces quiero dar esa confianza de que tú sí sabes lo que estás colocando en tu piel. Aunque no parezca, lo más retador para mí fue hacer el Instagram. Yo duré una semana pensándolo, lo hago, no lo hago, lo hago, porque tenía miedo. Pero ya yo tenía el producto. Eso fue lo más difícil para mí. Luego que hice el Instagram, yo dije, ok, ya tengo que darle constancia a esto, no lo puedo soltar. Ya después todo ha sido un poquito más fácil para mí. Bienvenidos a su podcast favorito, Secreto CEO. Como siempre les digo, este es el podcast que ven emprendedores, visionarios, directivos para saber qué hacer y qué no hacer en sus empresas o emprendimientos. El día de hoy vamos a conocer a una jovencita dominicana que trae una marca que cuando yo le diga el nombre, usted inmediatamente se va a transportar a ese pueblo de la República Dominicana. Tenemos con nosotros a Angélica Bernal. Ella es la creadora y fundadora de una marca llamada Cocola. Cocola. Ya ustedes saben más o menos por dónde vamos las cosas, ¿verdad? ¿Cómo estás, Angélica? Feliz y agradecida de estar aquí. Gracias por esta oportunidad. Bueno, la oportunidad me la estás dando tú a mí de entrevistarte a ti, porque nos encontramos en un evento y yo fui a la mesa donde ella estaba porque me llamó mucho la atención cómo tú tenías la presentación de tus productos. Pero antes de que hablemos de esa línea, yo quiero que hablemos un poco de ti. Háblame, ¿quién es Angélica? Bueno, Angélica viene de República Dominicana, San Pedro de Macorís. Emigré a este país hace 3 años. Tengo 25 años, inicié Cocola con un sueño y siempre con la mentalidad de recordar mi país. Me encanta. Eso fue una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando yo llegué donde ella estaba. Y yo le dije, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué decidiste ponerle ese nombre a tu producto? Pues yo vengo de San Pedro de Macorís y la historia de San Pedro de Macorís es muy bonita, pero muchas personas no la conocen. Los cocolos fueron personas inmigrantes que trajeron para que trabajaran en el azúcar y se establecieron y formaron toda su cultura. Pues yo me considero cocola porque soy de allá y yo creo que es algo que me representa y por eso tengo el nombre de Cocola Cosmetic. ¿Qué es Cocola Cosmetic? Pues Cocola Cosmetic es una línea de cuidado corporal orgánica, que también quise hacer énfasis en lo orgánico, de cuidar nuestro cuerpo con cosas que sabemos que podemos pronunciar, porque la mayoría de los productos que nos colocamos no sabemos el nombre, son 20 cosas y tú no conoces nada, entonces quiero dar esa confianza de que tú sí sabes lo que estás colocando en tu piel. Señores, yo tuve el placer de probar el aceite que ustedes ven ahí frente a ella. Y aparte de que huele riquísimo, tiene una textura muy cómoda en la piel, no se queda como grasoso, la piel lo absorbe. Sí. De todos los productos que tiene, creo que son 3, ¿no? 2, 3. Tengo 2 por ahora. 2. ¿Cuál fue el primero? ¿Y por qué te decidiste lanzar? El primero fue la crema corporal. Duré meses haciendo la fórmula porque yo mismo lo elaboro, escogiendo los ingredientes que fueran buenos para la piel, porque yo también estudié estética clínica y cosmética y tengo un conocimiento sobre los ingredientes que tú puedes utilizar. Así que hice mi investigación y de ahí salió la crema corporal. ¿Qué beneficios tiene esta crema? Pues la crema te ayuda a regenerar la piel. También te ayuda con el brillo, que normalmente perdemos el brillo de la piel mediante los días y te da ese brillo y también ese olor rico que tú puedes apreciar. El segundo producto, entonces, el aceite. El aceite. ¿Cómo surge? El aceite es un complemento
y le puse brillos pensando en las chicas para cuando tengan una gala o algo se pueden poner el aceite para aumentar el brillo. Pero se puede utilizar a todas horas. El aceite también es para la piel, para humectar y mantener esa piel sedosa por una larga duración. ¿Qué ingredientes podemos encontrar? No me digas la fórmula, porque luego entonces aparece otro producto exactamente igual. Así es. Solamente dime los ingredientes que tiene. Pues tiene aceite de coco, que es algo también que en San Pedro de Macorís se utiliza mucho y es difícil de sacar, pero tiene manteca de karité y tiene vitamina E. Me encanta. Ambas cosas tienen esos componentes. Sí. Me gusta mucho. Todo lo que has dicho son cosas que realmente no solo podemos pronunciar, sino que hemos escuchado. O sea, todo lo que dijiste, yo lo he escuchado con los beneficios para la piel, con beneficios para el cabello también. O sea, que son cosas fáciles. Ahora vamos al emprendimiento. ¿Qué tiempo tiene la línea? De este año, desde febrero hasta ahora. Ok. ¿Qué fue lo más retador para ti cuando decidiste voy a lanzar esta crema y empezaron como esas situaciones en el camino? ¿Qué fue lo más retador? Aunque no parezca, lo más retador para mí fue hacer el Instagram. Yo duré una semana pensándolo, lo hago, no lo hago, porque tenía miedo. Pero ya yo tenía el producto. Eso fue lo más difícil para mí. Luego que hice el Instagram, yo dije, ok, ya tengo que darle constancia a esto, no lo puedo soltar. Ya después todo ha sido un poquito más fácil para mí. ¿Y cómo manejas esa parte de, bueno, tengo que producir los productos? O sea, como emprendedora al fin, estás trabajando básicamente sola. Sí. Entonces, tienes que buscar el cliente, por decirlo de alguna manera, ya sea Instagram o sea de alguna forma. El cliente llega, el cliente compra, tú produces, tú envías. ¿Cómo es el proceso de todo esto? Pues yo empecé llevándolo a lugares que yo conocía, como los centros de uña, los salones, y de ahí pues implementé que hago shippings, me pueden comprar por la página y hago shippings. Entonces, esa es la forma. Trato de organizarme también de tener un día de producción, un día de crear contenido, un día de ir a los eventos, porque es muy agotador una sola persona y hay que organizarse. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que como tú tiene poco tiempo en este país, que a veces dice, no, es que no tengo la oportunidad o no consigo un trabajo o no hacer un emprendimiento, tendría que dejar mi trabajo para hacer el emprendimiento? Yo no estoy de acuerdo con esa parte, pero ¿qué consejo le darías tú que ya estás viviendo este proceso? Pues hay que tener un balance y una idea clara. Puedes tener tu trabajo, pero tienes que tener una disciplina de saber cuántas horas le vas a dedicar a tu emprendimiento y cuántos días. Sueñen, tienen que soñar que el cielo es el límite y tienen que poner disciplina y carácter. Yo todavía estoy aprendiendo porque todavía no hemos llegado a donde quiero llegar. Estamos empezando por lo menos, pero que sí se puede lograr. Sabes que me agrada mucho que sean los programas como de ya casi terminando el año, porque es dejarle esa semillita en el corazón a todas esas personas que quieren emprender, claro, que tal vez lo ven difícil. Pero a mí me sorprendió muchísimo que tu mayor dificultad fue crear el Instagram o decidirte a lanzarte en Instagram. Pero hay personas que incluso hacer el producto lo ven difícil. Entonces, una muchacha joven con poco tiempo en este país, ya tienes un producto en el mercado que se está posicionando, que si ustedes entran a su Instagram, que es, por cierto, Cocola Cosmetics, que es Cocola Cosmetics, ustedes van a ver la calidad de las fotos, de los productos, todo, ella se esmera en esto. Entonces, me gustaría que esos emprendedores que están iniciando ahora, que tienen esa idea de negocio, vean un reflejo en ella de lo que se puede lograr cuando se tiene disciplina. Claro que sí. ¿Cierto? Así es. Nadie puede irse de mi mesa, esta mesita de aquí, sin decirme 3 secretos. ¿Qué son estos 3 secretos? Estos 3 secretos son 3 palabras, si quieres, o 3 consejos, o 3 cosas que a ti te hayan funcionado para convertirte en la persona que eres hoy día. Pues yo diría disciplina, Dios ante todo y siempre ser tú.
Cuando tú eres tú llegas donde tienes que llegar y a las personas que tienes que llegar. Así es, así es. Nada pasa por casualidad. Así es. Nada pasa por casualidad. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo hoy. Feliz. Yo estoy más feliz. Señores, espero de verdad, como les dije hace un momentito, que esta pequeña entrevista que les realizamos a Angélica les sirva de motivación a que ustedes puedan dar ese paso. Nada es regalado ni nada es fácil en la vida. Todo el que le diga a ustedes, eso es fácil, no lo crean. Todo lleva un trabajo. Y ella ha sido decidida en tomar las riendas del sueño que tiene. Así que espero que de verdad este episodio, este capítulo, esta entrevista les sirva de motivación. Si usted escuchándola dijo, eso se parece a, compártalo. Si usted escuchándolo dijo, ay, eso me recuerda a, envíele el link si lo está viendo a través de YouTube. Recuerda suscribirte a nuestro canal, recuerda también ir a nuestras redes sociales y comentarnos ahí sobre qué temas también quieres que nosotros tratemos. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Por qué? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo.